Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Puelma. Yo soy médico internista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y me invitaron a hacerles esta clase, este video, sobre el manejo de los síndromes coronarios agudos. ¿Ya? La idea de esta presentación va a ser revisar un poquitito en qué consiste el estándar de cuidado actual de los pacientes con esta condición, tanto en el evento agudo de síndrome coronario agudo como además en el manejo crónico. Y esto lo complementaremos con la clase de complicaciones de infarto y la clase de síndromes coronarios crónicos. En esta diapositiva les dejo algunas abreviaciones que utilizaremos durante el desarrollo de la presentación, además de las clases y el nivel de evidencia de las recomendaciones. Antes de entrar en materia del manejo de los síndromes coronarios agudos propiamente tal, quiero detenerme en la definición de injuria miocárdica y de infarto. ¿Ya? ¿Qué es la injuria miocárdica? La injuria miocárdica es cualquier elevación de las troponinas, es decir, un marcador específico del tejido miocárdico, ya por sobre el percentil 99, ¿ok? Y esta injuria miocárdica puede ser crónica o aguda, ¿ya? Si es que en- no hay una diferencia mayor al 20% entre dos tomas de troponinas en el tiempo, hablamos de que hay una injuria miocárdica crónica. Si es que esto se asocia a una delta, es decir, a una caída o a un ascenso significativo, nosotros podríamos decir que el corazón está sufriendo una injuria aguda, ¿ya? Y dentro de las causas de injuria miocárdica crónica aguda hay bastante. En primer lugar, la isquemia miocárdica, ¿ya? Cuando tenemos injuria miocárdica aguda asociada a isquemia, hablamos de infarto, ¿ya? Pero también hay otras causas, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, alguna miocarditis, ¿no es cierto? Múltiples condiciones cardiovasculares más allá de los infartos, pero también hay condiciones sistémicas. Por ejemplo, la sepsis, sepsis grave, la enfermedad renal crónica, accidentes cerebrovasculares, ¿ok? Por lo tanto, es importante saber diferenciar bien cuando estamos frente a una injuria miocárdica aguda y crónica, y luego, si es que estamos frente a una injuria miocárdica aguda, saber si es que estamos en un contexto isquémico. Una injuria miocárdica aguda en un contexto isquémico es lo que nosotros llamamos infarto. ¿Y qué es contexto isquémico? Son síntomas, cambio electrocardiográfico propio, elevación del ST, depresión del ST, inversión de la onda ST, etc. Alteraciones de la motilidad segmentaria descubierta en alguna técnica de imagen o bien pérdida de miocardio viable. También sirve para hablar de isquemia la presencia de un trombo en la coronariografía, una intervención cutánea percutánea o en una autopsia también. ¿Ok? Cuando se cumplen estas condiciones en un contexto de injuria miocárdica aguda, es lo que nosotros llamamos infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio hay cuatro tipos, los que nos van a interesar más a nosotros son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 3, 4 y 5 están más bien relacionados a intervenciones coronarias percutáneas o a posterior a cirugía de revascularización miocárdica, ¿ya? Pero lo que nos importa a nosotros son estos dos principalmente. El infarto tipo 1, que es aquel que se debe a la rotura de una placa, ¿no es cierto?, con formación de un trombo y oclusión parcial o total, perdón, total o parcial de una arteria coronaria, con el consecuente infarto de la zona comprometida, o bien el infarto tipo 2 que se debe a un desbalance oferta-demanda, ya sea porque hay una reserva coronaria disminuida en contexto de una cardiopatía crónica estable, coronaria, cardiopatía coronaria crónica estable, un vasoespasmo coronario, una disección coronaria, o bien frente a un evento estresor miocárdico como lo puede ser una arritmia, una sepsis, que va a haber un aumento del consumo de oxígeno y probablemente por diferentes motivos no va a haber suficiente reserva coronaria para suplir la demanda de oxígeno. El infarto agudo del miocardio tiene como forma de presentación clínica lo que nosotros conocemos como el espectro del síndrome coronario agudo. Y estos pacientes pueden presentarse con síntomas leves, por ejemplo, en una consulta ambulatoria, con dolor inespecífico en el tórax o algún dolor con algunas características más típicas, pero de esfuerzo, ¿no es cierto?, que se dé con el reposo, etcétera. Puede presentar síntomas en reposo severos, como lo que conocemos propiamente tal de la angina inestable, de dolor torácico opresivo, retroesternal, irradiado a la mandíbula, al brazo, etcétera. Puede presentarse con compromiso hemodinámico propio de un shock cardiogénico, ya presentándose como una complicación establecida, o puede presentarse como un paro cardíaco producto de alguna arritmia el periodo de isquemia, ¿no es cierto? Ahí más adelante en la clase de complicaciones vamos a ver cuáles son las arritmias que pueden provocar esto.
Es importante saber diferenciar un Angor estable de un síndrome coronario agudo o Angor inestable. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un síndrome coronario agudo, dentro de este diagnóstico de trabajo vamos a clasificar o vamos a incorporar a todos los pacientes que tengan dolor en reposo de más de 20 minutos, que tengan una angina de inicio reciente severa, es decir, de la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología 2 o 3, o que tengan una angina increciendo, es decir, que tengan aumento en la intensidad, que ocurra a menor umbral, ¿ya? O que se asocie a un empeoramiento de los síntomas en el tiempo, en un lapso de tiempo reciente, ¿no es cierto? Cuando tengamos cualquiera de estas condiciones, nosotros vamos a tener que entrar en este carril de trabajo y realizar las intervenciones diagnósticas y terapéuticas de las que vamos a hablar en esta presentación. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo, porque se cumplen algunas de las condiciones que vimos previamente, vamos a tener que realizar una serie de pasos diagnósticos y de tratamiento, como había dicho, en donde la primera intervención será clasificar al paciente de acuerdo a si tiene supra o no tiene supra de nivel del ST, de acuerdo a eso realizar algunos otros exámenes complementarios en paralelo a alguna terapia inicial básica y con eso podremos clasificar a nuestro paciente si es que tiene un síndrome coronario agudo con supra de nivel, sin supra de nivel o bien tiene una angina inestable o tiene un diagnóstico alternativo a su dolor torácico. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un síndrome coronario agudo porque se cumplieron algunas de las condiciones que vimos previamente, la primera acción que debemos realizar es tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta va a ser la primera dicotomización que vamos a tener de pacientes entre aquellos que tienen un supra nivel del ST y que no tienen supra nivel del ST. ¿Ya? Ahora, los pacientes que no tienen supra nivel del ST pueden tener algunos cambios que se van a asociar a más riesgo de eventos adversos y algunos pueden tener algunos cambios que se van a asociar a menos riesgo. ¿Qué es lo que es supradesnivel del ST? A continuación vamos a ver las diferentes condiciones electrocardiográficas que deberían manejarse como supradesnivel del ST. En primer lugar, por supuesto, el supradesnivel del ST en dos o más derivadas contiguas, que tiene que ser mayor a 1 milímetro en cualquier derivada, excepto en B2 y en B3, donde vamos a tolerar un poquitito más de elevación. Para hombres menores de 40 años tiene que ser mayor a 2,5 milímetros, para hombres mayores de 40 años mayor a 2 milímetros y para mujeres mayor a 1,5 milímetros independiente de la edad. ¿Ok? Entonces, una elevación del punto J mayor a 1 milímetro o mayor a 2, 2,5, 1,5, dependiendo de la edad y sexo en B2 y B3, va a ser diagnóstico de supra-nivel del ST. Ahora, el infarto posterior puede manifestarse, el infarto transmural posterior puede manifestarse en un electro de superficie estándar sin una elevación del ST clara. Por eso vamos a tener que estar atentos a la presencia de un infradesnivel en B1 a B3 asociado principalmente a una R alta en estas derivadas. ¿Ya? Cuando tengamos estos hallazgos electrocardiográficos, nosotros deberíamos tomar derivadas posteriores para buscar una elevación del ST mayor a 0,5 milímetros en B7 o B9. ¿Okay? Cuando tenemos esta constelación de hallazgos, debemos de actuar como si fuera un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Lo mismo ocurre cuando tenemos un infarto, por ejemplo, en pared inferior, ¿ya? Nosotros sabemos que un porcentaje importante de los infartos de pared inferior se complican con infarto del ventrículo derecho y por lo tanto nosotros deberíamos ir a buscar también la elevación del ST en las derivadas derechas, particularmente B3 y B4R. La elevación de más de 1 milímetro en estas derivadas, al igual que en B7 y de B7 a B9 para el infarto posterior, es indicativo de un infarto con supra. Existe un patrón electrocardiográfico de alto riesgo, que también se considera un equivalente de supranivel del ST, que es la depresión del ST difusa en más de 6 derivadas asociada a un supranivel del ST en ABR o B1. Este patrón electrocardiográfico en general se presenta en pacientes con compromiso hemodinámico importante y se asocia a enfermedad multivaso o a lesión de la arteria descendente anterior proximal o del tronco coronario izquierdo. Cuando tengamos pacientes que se presentan con hallazgos electrocardiográficos propios de un bloqueo completo de rama izquierda o un bloqueo completo de rama derecha, y al igual que pacientes que porten marcapaso, el electro va a ser más o menos ininterpretable en lo que respecta al supradesnivel del ST, por lo tanto deberíamos actuar de forma similar si es que el setting clínico es el apropiado a un paciente con un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Respecto al síndrome coronario agudo sin supranivel del ST, se pueden presentar varias alteraciones electrocardiográficas. Cada una va a tener asociado un pronóstico particular. ¿Ya? Una alteración que podemos ver es la inversión de la onda T en más de 5 derivadas. ¿Ya?
eso también va a ser un hallazgo de isquemia o sugerente de isquemia. También una depresión del punto J mayor a 0,05 en B2 o B3 o mayor a 1 en el resto de las derivadas también va a ser sugerente de isquemia, ¿ok? Pues, en los síndromes coronarios agudos sin supranivel del ST puede haber una elevación transitoria del ST. Ya recordemos que para que haya un supranivel del ST establecido, debemos tener una elevación que sea mayor a 20 minutos y sea persistente. Si tenemos una elevación que es transitoria en más de dos derivadas contiguas, podría considerarse un síndrome coronario agudo sin supranivel del ST. En esta diapositiva podemos ver algunos patrones electrocardiográficos que, si bien se consideran síndrome coronario agudo sin nivel del ST, se asocian a un pronóstico adverso por parte de los pacientes porque se asocian a enfermedad del tronco coronario izquierdo de la DA proximal y, como sabemos, vasos sanguíneos que irrigan un porcentaje de miocardio bastante importante, ¿no es cierto? Lo primero es la onda T de Winther, ¿no es cierto?, que se caracteriza por una depresión del ST y que luego la onda T nace directamente desde el punto J y genera esta forma de onda T particular denominada onda T de Winther. Cuando esto está presente en B1 a B6 o en alguna de sus derivadas, se podría considerar un patrón de riesgo por la razón que vimos previamente. Y lo otro también que significa en términos anatómicos de la irrigación coronaria algo similar, el signo de Vélez, ¿no es cierto? Que hay dos tipos, el tipo A, que es una onda T isobifásica, ¿no es cierto? En B2 a B3, ¿ok? Con una elevación mínima del ST o del punto J, o bien una T invertida simétrica profunda y ancha en B2 a B3, pero que también podría ser en B1, B4, B5, ¿ok? Todos estos patrones electrocardiográficos, como vimos, se asocian a enfermedad de la DA proximal o del tronco coronario izquierdo. Cabe mencionar también que cerca de un tercio de los pacientes con síndrome coronario agudo sin superar el nivel del ST tienen un electrocardiograma normal, por lo tanto, un electrocardiograma normal en el contexto clínico apropiado no debería descartar el diagnóstico de un síndrome coronario agudo y deberíamos seguir el proceso de diagnóstico con las fases que vamos a ver a continuación. Si hicimos el diagnóstico de síndrome coronario agudo, ¿ya? Y no nos apareció un nivel del ST en el electrocardiograma o alguno de sus equivalentes, el primer paso a realizar es tomar una prueba de troponina ultrasensible. Estas son el examen de elección recomendado por las sociedades internacionales para descartar y para confirmar totalmente tal un infarto agudo del miocardio, ¿ok? Y en comparación a las troponinas normales, han permitido el desarrollo de algoritmos diagnósticos que permiten descartar o confirmar el diagnóstico propiamente tal con tomas al momento del ingreso, es decir, a las 0 horas y a la hora o 2 horas de evolución, lo que ha acortado de forma importante el tiempo en urgencia de estos pacientes. ¿Ok? La primera alternativa que tenemos es que el paciente tenga eh, una troponina al ingreso muy baja, o bien que tenga una troponina baja y que no sufra una modificación importante en la toma a la hora o a las 2 horas. Y cuando se cumplen estas condiciones tenemos un valor predictivo negativo de 99% para infarto. O sea, podemos descartar de forma razonable un infarto tipo 1 como causa del dolor torácico y por lo tanto debemos considerar como alternativa que el dolor no sea coronario o bien que el paciente tenga una angina estable. Otra alternativa es que el paciente salga con una troponina inicial alta o bien tenga un aumento significativo a la hora o a las 2 horas de la primera toma. Cuando ocurre esto, tenemos un valor predictivo positivo de 75% para infarto. Fíjense que no está cercano al 100 porque además hay otras condiciones cardiovasculares que pueden presentarse. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, una miocarditis, y también hay un grupo importante de pacientes que tienen minoca, por lo tanto, que lo vamos a revisar al final de la presentación, por lo tanto, esos pacientes probablemente van a estar en este grupo. Ahora, también tenemos la alternativa de que salga en un rango intermedio, es decir, que no cumple ninguno de los dos criterios. Y una alternativa sería seguir evaluando la curva de troponina o complementar la imagen o complementar el estudio con alguna imagen complementaria, como podría ser un eco transtorácico, un angioTAC coronario o test funcionales no invasivos de isquemia. En la clase de síndromes coronarios crónicos profundizaremos sobre el uso de estos exámenes en el estudio de la enfermedad coronaria. Esta diapositiva tiene como objetivo que vean que cada ensayo
de troponina tiene sus cortes particulares para que nosotros podamos aplicar el algoritmo. Por lo tanto, los invito a que revisen el examen que tienen en su centro, ¿ok? Y traten de ver cuáles son los cortes necesarios para poder realizar el diagnóstico propiamente tal de acuerdo a los algoritmos, ¿ok? Y hay que estar atento a que cada laboratorio tiene sus valores particulares. También debemos considerar en el diagnóstico diferencial de un paciente con dolor torácico en el que sospechamos que tiene un síndrome coronario agudo otras causas de dolor torácico, particularmente aquellas que ponen en riesgo la vida del paciente en un tiempo acotado, como podrían ser, por ejemplo, una disección aórtica, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax a tensión, ¿no es cierto?, entre otras causas. Una vez descartadas las causas graves, nosotros ya podemos tener tiempo y empezar a evaluar otras causas de dolor torácico dentro de las cuales dentro de las cuales podemos encontrar compromiso de varios órganos, ¿no es cierto? El compromiso vascular, por un aneurisma aórtico sintomático, por ejemplo, gastrointestinal por un espasmo, un reflujo gastroesofágico, o bien un dolor epigástrico que puede confundirse con una úlcera péptica, entre muchos otros. ¿Ok? Así, con la presentación clínica del paciente, el electrocardiograma, la elevación de la troponina o la ausencia de elevación de la troponina, nosotros podremos clasificar a nuestro paciente como que tiene un infarto con supra, un infarto sin supra o bien una angina inestable, ¿ok? Y ese va a ser el objetivo de la evaluación inicial de los pacientes con un síndrome coronario agudo. En paralelo al proceso diagnóstico que discutimos en las diapositivas anteriores, nosotros sabemos que el infarto agudo al miocardio es una patología grave, que es tiempo dependiente. Mientras más tiempo pase ese corazón con isquemia, mayor va a ser el porcentaje de miocardio comprometido. Por lo tanto, las intervenciones terapéuticas deben iniciarse lo antes posible una vez iniciada la sospecha diagnóstica para evitar que siga ocurriendo este proceso fisiopatológico y mejorar el pronóstico global del paciente. ¿Ya? Dentro de las intervenciones que tenemos que realizar en el servicio de urgencia y que debemos considerar son las que tenemos aquí. En primer lugar, dar oxígeno solo si es que el paciente satura 90%. El manejo del dolor lo podemos realizar con opioides, por ejemplo, usar morfina o fentanilo para el manejo del dolor propiamente tal. Se podría considerar el uso de beta-bloqueadores en pacientes que elijamos una estrategia invasiva inicial, que no tengan falla cardíaca y tengan una presión sistólica mayor a 120 y no tengan contraindicaciones. Esta recomendación está realizada en base a estudios realizados con metoprolol, fármacos que es infrecuente utilizar en Chile, por lo tanto esta conducta es probable que no la vean en el manejo de los síndromes coronarios agudos en la práctica. Lo que sí van a ver sin duda es el uso de nitroglicerina sublingual, eso lamentablemente también está poco disponible en nuestro país, pero EV sí, ¿ya? Y esto permite manejar el dolor y además controlar la presión de aquellos pacientes que llegan con presiones históricas para poder reducir la poscarga del ventrículo izquierdo y disminuir el consumo de oxígeno miocárdico. ¿No es cierto? Tenemos que considerar que el uso de nitroglicerina está contraindicado en los pacientes que están hipotensos, que tienen taquicardia o bradicardia marcada, que tienen infarto del ventrículo derecho, una estenosis aórtica severa, o han utilizado inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como tadalafil o sildenafil en las últimas 24 a 48 horas. Debemos, además, realizar una carga de ácido acetilsalicílico o aspirina al momento del diagnóstico y además la anticoagulación. La anticoagulación, la elección de la anticoagulación va a depender de la estrategia que elijamos y eso lo vamos a ver más adelante. Y al mismo tiempo tenemos que evaluar, ya en ningún caso debemos dar a todos los pacientes un antiagregante inhibidor del P2Y12, sino que debemos evaluar la necesidad de que reciba pretratamiento. Esto va a ser importante particularmente en los pacientes que vayan a fibrinolisis, pero no debería ser una medida estándar en todos los pacientes con síndrome coronario agudo de acuerdo a las indicaciones de las guías actuales. Se deben dar además estatinas en dosis intensiva lo antes posible, ya para disminuir el LDL y además por sus efectos pleiotrópicos sobre la placa aterosclerótica. Entonces, en paralelo al manejo asintomático, el inicio de la anticoagulación, la aspirina y todas las intervenciones que vimos previamente, nosotros debemos seleccionar la estrategia. Y esta va a depender de que si es un infarto agudo con supra o sin supra del nivel del ST. En caso de que el infarto agudo sea con supra del nivel del ST, la estrategia terapéutica debe ser buscar la reperfusión lo antes posible. Y para esto tenemos dos alternativas: fibrinolisis o una intervención coronaria percutánea primaria. ¿Ok? Cabe mencionar que la fibrinolisis, una vez realizada, si es que esta es exitosa o falla, el paciente igual debería ir a una intervención coronaria percutánea o al menos una coronariografía, ¿ya? Y el tiempo va a depender de si es que la fibrinolisis fue exitosa o fallida.
Entonces, aquellos pacientes que consulten con un infarto con superar el nivel del ST y se encuentren a menos de 120 minutos de un centro con capacidad de realizar una intervención coronaria percutánea o una coronariografía con angioplastía, en el fondo se va a elegir una estrategia que se llama de PCI primaria, es decir, vamos a trasladar al paciente rápidamente a ese centro para que la estrategia de reperfusión se haga por vía percutánea. Si es que el paciente se encuentra a más de 120 minutos de un centro con capacidad de realizar esta intervención, nosotros vamos a tener que actuar con fibrinolisis. Pero ojo, en el infarto coronario agudo con nivel del ST, el tiempo de evolución desde los síntomas sí importa, ¿ok? Entonces, mientras más tiempo pase desde el inicio de los síntomas, probablemente menor va a ser el beneficio que va a recibir el paciente de la terapia de reperfusión. Voy a explicar. Particularmente, si el paciente se presenta con un infarto con supra y se presenta en menos de 12 horas, está indicada sin duda la reperfusión de la arteria culpable, ya sea por angioplastía o por fibrinolisis. ¿Ok? Si es que el paciente no se puede realizar una PCI en menos de 120 minutos y han pasado menos de 12 horas del inicio de los síntomas, se debe realizar fibrinolisis. Ahora, si el paciente se presenta con más de 12 horas de síntomas, la verdad es que la fibrinolisis ya no está indicada. ¿Ok? Sí se podría considerar realizar una intervención coronaria percutánea en los pacientes que tengan compromiso hemodinámico, arritmia o síntomas persistentes de isquemia. Se podría recomendar una PCI. También en aquellos pacientes que tengan dolor de 12 a 48 horas le podríamos hacer a toda una PCI, pero con un nivel de evidencia menor. Y si es que el paciente tiene más de 48 horas de evolución de los síntomas y al momento de la consulta no tiene ninguna molestia, no está indicada la PCI de rutina de la lesión culpable. ¿Ok? Esto no quiere decir que el paciente no se vaya a someter a un estudio coronariográfico más adelante, pero lo que no está indicado es intervenir la lesión culpable. Entonces, respecto a la fibrinolisis, como vimos, está indicada en aquellos pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo con supre y están a más de 100 minutos, a más de 120 minutos de un centro con capacidad de realizar la coronariografía con angioplastía y que además, y esto es súper importante, tienen menos de 12 horas de evolución de los síntomas. ¿Ok? Eh, Se debe administrar, cuando se decide hacer fibrinolisis, se debe administrar en los primeros 10 minutos desde el diagnóstico y debemos estar atentos a las contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos que el paciente haya tenido previamente una hemorragia intracraniana o una ACV de etiología no precisada, que haya tenido recientemente un ACV isquémico, que tenga una lesión del sistema nervioso central o una malformación arteriovenosa, haya tenido en el último mes un trauma mayor, una cirugía, una lesión encefálica, que tenga un trastorno gastrointestinal, condiciones sangradas en el último mes, que tenga una diátesis hemorrágica conocida, que haya sospecha de disección aórtica o que haya sido sometido a una punción de vaso no compresible en las últimas 24 horas, como una biopsia de hígado o una punción lumbar. ¿Ok? Aquí también hay algunas condiciones que podrían contraindicar en algunos casos el uso de fibrinolíticos. ¿Ya? Respecto a qué fibrinolítico elegir, lo primero que ya está súper establecido es que se prefieren los agentes fibrino específicos a la streptokinasa, agentes fibrino específicos como el alteplase, reteplase o tenecteplase, siendo este último el de elección dado que se da en un bolo único. Se debe administrar la doble antiagregación plaquetaria y anticoagulación en concomitancia con la fibrinolisis, por lo tanto, esta es una situación en que el pretratamiento con inhibidores del P2Y12 va a estar indicado, particularmente clopidogrel. En casos de fibrinolisis, la enoxaparina es el anticoagulante de elección y, como dijimos, se va a administrar la carga de aspirina y clopidogrel. Les voy a dejar aquí en esta diapositiva las dosis de los diferentes antitrombóticos utilizados en la fibrinolisis. Ya vale destacar que el tenecteplase, que es el fibrinolítico de elección, dada su eficiencia en el uso con un solo bolo, va a ser una dosis modificada por kilo y se debe reducir la dosis a la mitad en los pacientes mayores de 75 años. Se deben los pacientes cargar con aspirina y con clopidogrel, ya que nos sirven los otros como el ticagrelor o el prasugrel, debe ser clopidogrel. Y el antitrombótico de elección, el anticoagulante de elección es la enoxaparina, para la cual se debe dar un bolo inicial de 30 miligramos endovenoso, ¿no es cierto? Y luego continuar con la dosis estándar que todos conocemos de 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12 horas hasta que el paciente vaya a la intervención coronaria percutánea.
Luego de administrar el bolo de fibrinolítico, debemos evaluar en las 30 o 45 minutos posteriores la presencia de estos dos criterios de reperfusión: disminución del dolor en un 50% o una disminución del ST de más del 50%. La presencia de estos dos son indicativos de una reperfusión exitosa. Ahora, hay otros marcadores de reperfusión, pero que son más tardíos. Por ejemplo, que se genere el pico enzimático de forma precoz, cerca de las 12 horas, y que haya una inversión de la onda 3 también temprana, cerca de las 24 horas de la evolución del infarto. ¿Ok? ¿Cuándo debemos sospechar la falla de la fibrinolisis? Si es que el paciente persiste con síntomas, tiene falla cardíaca aguda, tiene síntomas de falla cardíaca aguda, se presenta con estabilidad hemodinámica o con inestabilidad del ritmo. ¿Okay? Si es que el paciente tiene una reperfusión exitosa, de todas formas debe ser trasladado a un centro con capacidad de realizarse una intervención coronaria percutánea para que ésta se realice en un tiempo de 2 a 24 horas. ¿Ya? Si es que se sospecha falla, también se debe trasladar a un centro, pero de forma urgente, para que la PCI se realice, ojalá dentro de las próximas 2 horas. En el caso del síndrome coronario agudo sin superar el nivel del ST, como vemos, tenemos que realizar las mismas intervenciones de urgencia que ya habíamos visto previamente, pero ya el tratamiento no va a ser la reperfusión lo antes posible, sino que vamos a tener que estratificar el riesgo del paciente dependiendo de algunos criterios electrocardiográficos, clínicos y de laboratorio. Y dependiendo de esta estratificación de riesgo, el paciente va a tener que ir a una PCI inmediata lo antes posible, o bien dentro de las primeras 24 horas, o podríamos determinar cuál es el examen, si el paciente de bajo riesgo, ver cuál es el examen de elección de acuerdo al riesgo cardiovascular y la probabilidad pretende de que tenga enfermedad coronaria. ¿Ok? Entonces, si tenemos síndrome coronario agudo sin supra, estratificación de riesgo y de acuerdo a esto, la temporalidad o la pertinencia de la coronariografía. Entonces, en el manejo del síndrome coronario agudo sin superar el nivel del ST es particularmente importante identificar a aquellos pacientes de muy alto riesgo. Estos pacientes son aquellos que deben ser sometidos a una intervención coronaria percutánea de forma inmediata o lo antes posible, ojalá antes de las 2 horas desde la presentación. Y estos pacientes son aquellos con inestabilidad hemodinámica o que se presenten con shock cardiogénico, que tengan dolor torácico recurrente refractario y que no responda a la terapia, que tengan insuficiencia cardíaca aguda secundaria a la isquemia, que tengan arritmias malignas, que tengan complicaciones mecánicas o tengan cambios dinámicos del electrocardiograma y que estos sean recurrentes. ¿Ya? Si el paciente presenta cualquiera de estos, el paciente debe ser trasladado a un centro ya que tenga capacidad de hemodinamia lo antes posible. Ahora, también hay algunos criterios que nos van de alto riesgo que van a hacer que el paciente sea sometido a una PCI en las próximas 24 horas, o así debería ser. Y aquellos pacientes son todos aquellos que tengan una elevación de troponina significativa y que por lo tanto tengan el diagnóstico de infarto. Aquellos pacientes que tengan un Grace mayor a 140 puntos, los pacientes que tengan una elevación transitoria del ST o que tengan cambios dinámicos del ST o de la onda T, ¿ya? Pero que no sean recurrentes. Todos estos pacientes deben ser sometidos a una coronariografía con o sin angioplastía dentro de las próximas 24 horas. Puede ser también que el paciente no cumpla ninguno de los criterios mencionados previamente. En ese contexto tenemos que hacernos la pregunta si es que el paciente tiene una angina inestable, es decir, tuvo un evento coronario, trombótico, agudo, pero que no se manifestó con elevación de las troponinas, ¿ya? Situación que cada vez más infrecuente con la introducción de las troponinas ultrasensibles, o bien que el paciente tiene un dolor de causa no coronaria, ¿ya? En esta situación lo que tendremos que hacer va a ser eh, em, estimar la probabilidad PT en base a elementos del contexto del paciente, de la presentación clínica y exámenes complementarios, ¿ya? Y de acuerdo a esta probabilidad PT de cardiopatía coronaria, vamos a elegir el examen que va a seguir el proceso diagnóstico. Puede ser que la probabilidad PT sea tan baja que el paciente no requiera más diagnóstico. Puede ser que el paciente nos quede la duda y tenga una probabilidad PT baja a media y se beneficie de un angiotract coronario. Si el paciente tiene una probabilidad PT media alta, vamos a elegir test no invasivo de isquemia como un ecoestrés o con estrés farmacológico o físico, una resonancia o un SPECT miocárdico. O bien, si el paciente tiene muy alto riesgo o tiene síntomas recurrentes, vamos a preferir una estrategia invasiva inicial con un estudio cronariográfico de entrada. Esto lo vamos a profundizar en la clase de síndromes coronarios crónicos. Y esta diapositiva en el fondo refleja el resumen y la estratificación del riesgo de los pacientes con síndrome coronario agudo sin superar el nivel del ST y se las dejo para que la tengan a mano cuando la necesiten. Respecto a la terapia anticoagulante, ¿ya? Ahora que sabemos la estrategia a la que vamos a someter a nuestro paciente, ¿no es cierto? Si es un síndrome coronario agudo con supra o sin supra y el riesgo, nosotros ya podemos determinar bien cuál va a ser el anticoagulante de elección.
¿ok? En pacientes que tengan un síndrome coronario agudo con supra del nivel del ST, ¿ya? Y que no vayan a someterse a fibrinolisis, los anticoagulantes de elección van a ser en primer lugar la heparina no fraccionada. También se podría considerar el uso de enoxaparina o vivalidurina, ¿ya? Y en los pacientes con supra del nivel del ST están contraindicados el uso de fondaparinux, ¿ok? En caso de que el síndrome coronario agudo sea sin supra del nivel del ST y el paciente vaya a ser sometido a una angiografía dentro de las primeras 24 horas, es decir, de un paciente de riesgo, muy alto riesgo, el anticoagulante de elección de nuevo va a ser la heparina no fraccionada o como alternativa la enoxaparina. En aquellos pacientes que van a ser sometidos a una estrategia ya más selectiva y probablemente vayan a una coronariografía pasada las 24 horas, se podría utilizar fondaparinux con seguridad. ¿Okay? Por lo tanto, en pacientes que vayan a ser sometidos a una angiografía precoz, ya sea con un infarto con supra o sin supra, el fármaco de elección va a ser la heparina no fraccionada, siendo la enoxaparina una alternativa para ambas situaciones. ¿Ok? Aquí les dejo las dosis de los fármacos antitrombóticos, ¿ya? Recordemos que la heparina no fraccionada se debe dar un bolo inicial, luego una infusión continua para lograr un TTPA objetivo de 60-80 segundos, y la enoxaparina se debe partir administrando de forma subcutánea, a diferencia de lo que hacíamos con los pacientes que iban sometidos a fibrinolisis. La vivalidurina, ¿no es cierto?, es que da una infusión, un bolo y luego una infusión continua luego de la PCI. En general este es un fármaco que no está tan disponible. Y el fondaparinux sí lo podrían encontrar en algunos centros y se administra de vía subcutánea en una dosis de 2,5 miligramos en contexto de síndromes coronarios agudos. Y el hemodinamista durante la PCI, durante la intervención coronaria percutánea, tendría que administrar además un bolo de heparina fraccionada durante el procedimiento. Respecto a la terapia antiagregante, nosotros ya sabemos que los pacientes que cursan con un síndrome coronario agudo, todos deben recibir aspirina al momento del diagnóstico. ¿Ok? Debe ser una dosis de carga de 150 a 300 miligramos vía oral y luego se debe mantener con una dosis de 75 a 100 miligramos al día a permanencia. ¿Ok? Luego debemos evaluar la necesidad que el paciente reciba un inhibidor del P2Y12 como clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. ¿Okay? Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo con supranivel del ST y va a ir a una coronariografía en las próximas 2 horas, podría considerarse la administración de clopidogrel, prasugrel o ticagrelor antes de la intervención. Ahora, si el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin superar el nivel del ST y va a ir a una estrategia invasiva precoz en las próximas 24 horas y no tiene anatomía coronaria conocida, es decir, el paciente nunca se ha hecho una coronariografía, no debemos administrar estos fármacos como pretratamiento, sino que lo administrará el hemodinamista al momento de realizar la coronariografía y decidir la implantación o no de un stent. En caso de que el paciente vaya a una coronariografía, ya sea porque tiene un síndrome coronario agudo con supra o sin supra de alto riesgo, ya los antiagregantes, los inhibidores del P2Y12 de elección van a ser el prasugrel o ticagrelor. Lamentablemente en nuestro país no tenemos disponible prasugrel, pero sí tenemos ticagrelor, pero también es una alternativa razonable que podría ser utilizada, sobre todo en nuestro país por temas de costo, el clopidogrel. ¿Ok? ¿Ya? Y se ha visto que el prasugrel podría ser un poquitito más efectivo en lo que respecta al riesgo trombótico que el ticagrelor, ¿ok? Pero también cabe mencionar que estos dos tienen un poquitito más riesgo de sangrado que el clopidogrel. En esta diapositiva les dejo la dosis de los fármacos antiagregantes utilizados frecuentemente en los pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Ya? Y cabe mencionar también que hay algunos antiagregantes endovenosos como candelor, pero estos son ya más de uso del especialista y particularmente lo utilizan los hemodinamistas cuando ven que la carga trombótica en el síndrome coronario agudo es extensa o hay complicaciones periprocedimiento que van a requerir una antiagregación un poquitito más intensa por algún tiempo. ¿Ya? Pero la administración de antiagregante endovenoso en general va a ser competencia ya del hemodinamista y especialista. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que dejar antiagregado al paciente después de la coronariografía? Por lo menos vamos a tener que estar 12 meses ya con terapia doble, con aspirina y algún inhibidor del P2Y12, ¿ok? Y luego tiene que mantenerse el paciente con aspirina mono antiagregado a permanencia, ¿ok? Probablemente durante su internado vean que hay pacientes que van a tener riesgo de sangrado y algunos que van a tener más riesgo trombótico. Y esta diapositiva es para mostrarles que
el esquema previo estándar puede ser modificado, ¿ok? En pacientes que tengan alto riesgo de sangrado o tengan alto riesgo trombótico. Y aquí hay algunas condiciones que nos van a hacer modificar el esquema antiagregante y hay diferentes alternativas, como por ejemplo acortar la doble antiagregación a 6 meses y luego mantenerse con monoterapia o incluso hasta una antiagregación en un mes en pacientes con muy alto riesgo de sangrado. Esta decisión debe ser tomada en conocimiento y con la venia del equipo de cardiología, particularmente el equipo de cardiología intervencional que realizó el procedimiento, porque hay algunas consideraciones técnicas que ellos tienen en consideración a la hora de elegir la duración de la terapia doble antiagregante. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen anticoagulantes y son usuarios de anticoagulantes de forma crónica y que sufren un síndrome coronario agudo? Bueno, la estrategia por defecto sería que reciban terapia triple, es decir, un anticoagulante, idealmente un NOAC, más la doble antiagregación por una semana y luego nos moveríamos a un NOAC más una terapia con un solo antiagregante y luego del año mantenernos solo con el NOAC. ¿Ok? Y existe una alternativa que sería alargar hasta un mes la triterapia, luego hasta un año la anticoagulación con el antiplaquetario simple y luego mantener los NOAC. Ya esa sería una alternativa para pacientes que tengan más riesgo isquémico o que tengan alta carga trombótica. Respecto a algunas consideraciones técnicas de la intervención coronaria percutánea, debemos saber ya que el acceso que se prefiere es el radial, se deben utilizar stents medicados versus los stents no medicados, ¿ya? Se debe poner un stent en la lesión culpable y hay muchas veces que puede ser que no se logre poner un stent en la lesión culpable, por ejemplo, porque por las características anatómicas de la lesión y si es que en esta condición la zona isquémica es grande y pone en riesgo la integridad del paciente, se debe considerar una cirugía de revascularización miocárdica de urgencia. Respecto al manejo hospitalario, los pacientes que tengan un infarto con supra o un síndrome coronario agudo sin supra de alto riesgo deben monitorizarse con electrocardiogramas por al menos 24 horas. ¿Ok? Luego de la revascularización, que se sometieron a una PCI, deben estar a por lo menos 24 horas en la unidad de paciente crítico monitorizado para evaluar la presencia de complicaciones post-procedimiento y durante la hospitalización todos deben tener al menos una ecocardiografía para evaluar la función del ventrículo izquierdo, detectar complicaciones mecánicas y excluir la presencia de un trombo en el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Si el paciente tiene una FEBI menor a 40%, este ecocardiograma se debe repetir en las próximas 6 a 12 semanas para ver si es que este miocardio recuperó algo de función producto del proceso fisiopatológico del miocardio atontado, ¿no es cierto? Y si es que el paciente sigue con una FEBI menor al 40%, luego de las 6 semanas va a tener indicación de un DAI, por lo tanto, esta es la importancia de realizar este electro ya más tardío en los pacientes que tengan una FEBI menos de 40% al momento del ingreso. Tan importante como el manejo agudo es la prevención de nuevos eventos cardiovasculares en la vida del paciente que tiene este infarto agudo al miocardio, ¿no es cierto? Sabemos que un evento coronario es un marcador de alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es importante el manejo a largo plazo no farmacológico y farmacológico. Respecto al manejo no farmacológico, están muy estudiados los programas de rehabilitación cardiovascular, que son programas multidisciplinarios en donde se hace un seguimiento del paciente y una educación respecto al estilo de vida, cambios, hábitos saludables, ejercicio, y se realizan intervenciones multidisciplinarias para ir logrando diferentes objetivos específicos bajo un plan normado regular. ¿Ya? Y estos estos planes de rehabilitación cardiovascular se recomiendan para todos los pacientes si es que están disponibles. ¿Ya? Por supuesto que también se recomienda el cese del tabaco, una dieta saludable tipo mediterránea, restricción de alcohol, ¿no es cierto? Y realizar ejercicio físico regular y evitar el sedentarismo con un ideal de 150 minutos a la semana. Las estatinas también son parte fundamental del manejo a largo plazo de los pacientes y recordemos que deben ser iniciadas lo antes posible dentro del proceso diagnóstico. ¿Okay? Debemos dar estatinas para lograr un objetivo de LDL que sea menos de 55 o disminución de más del 50% del basal. Si esto no se logra, en 4 o 6 semanas debemos agregar ezetimibe a la estatina y si no se logra en 4 o 6 semanas se pueden agregar estos nuevos fármacos que son los inhibidores del PCSK9. ¿Okay? Fármacos caros y que no están tan disponibles en nuestro medio aún. ¿Okay? Aquí en esta tabla podrán ver qué debemos realizar si es que el paciente ya estaba tomando estatinas, ¿no es cierto? Si es que no estaba tomando
estatina o la estaba tomando en dosis baja o si ya tomaba estatina en dosis altas, cuáles son las conductas que realizar. Lo importante es que el objetivo siempre va a ser lograr un LDL menor de 55, una reducción al menos del 50% del basal. Las estatinas que debemos considerar para el manejo de los síndromes coronarios agudos y la prevención secundaria posterior son las estatinas de intensidad alta, particularmente la atorvastatina en dosis de 40-80, la rosuvastatina de 20-40. ¿Por qué? Porque estas son aquellas que logran una reducción del LDL en más del 50% del basal del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, ellas deben ser las de elección en estos pacientes. En lo que respecta al manejo farmacológico a largo plazo, a los pacientes que queden con disfunción ventricular izquierda, tengan o tengan síntomas de insuficiencia cardíaca, van a estar recomendados los beta bloqueadores cardioselectivos, particularmente carvedilol, bisoprolol o metoprolol. ¿Ya? Si tiene una FEI más de 40, se podría considerar su uso, ¿ya? Pero con un nivel de evidencia menor. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es hipertenso, tiene una FEI más de 40 y además tuvo un infarto, podríamos considerar el uso, por ejemplo, de un beta bloqueador para aprovechar su efecto antiisquémico. ¿Ya? Y ahí se modificaría la terapia de primera línea de la hipertensión. Lo mismo pasa con la inhibición del sistema renina-angiotensina aldosterona con IECA. Los IECA están indicados para todos aquellos que tengan, que queden con disfunción ventricular izquierda después del infarto, que tengan diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica. ¿Ya? Por lo tanto, los pacientes que tengan esta enfermedad deben quedar con IECA después del infarto. ¿Ya? Los pacientes que tengan una FEI menor a 40, tengan falla cardíaca o diabetes, se benefician también del uso de espironolactona después del infarto. ¿Ya? Y si es que tienen una FEI más de 40 y no tienen estas condiciones, podrían también utilizarse los IECA por sus efectos antirremodeladores y los efectos sobre la inhibición del sistema renina-angiotensina aldosterona que son nocivos en la evolución natural de la insuficiencia cardíaca. Ya para ir terminando, ya les quería hablar sobre el MINOCA. ¿Qué es lo que es el MINOCA? Es un infarto por los criterios diagnósticos que vimos al inicio, pero que en la coronariografía no tiene lesiones obstructivas en la arteria epicárdica. Por lo tanto, tenemos que considerar dentro de este proceso diagnóstico otras causas que generen injuria miocárdica, donde están las que ya revisamos, que pueden ser no cardíacas, cardíacas no coronarias, o también pueden haber causas coronarias que generen un infarto, pero que no sea evidente con alteraciones en las arterias coronarias epicárdicas, como por ejemplo un embolismo coronario, una disección, un espasmo, puentes miocárdicos, entre otros. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con un infarto y que no tiene lesiones obstructivas en las arterias epicárdicas? Lo primero es considerar el contexto clínico del paciente y evaluar si es que no tiene otra causa alternativa que genera el dolor torácico y la elevación de las tropoниnas. Por ejemplo, un cuadro séptico, un tromboembolismo pulmonar, una contusión cardíaca u otra causa de injuria miocárdica y que no sea evidente por el contexto clínico, ¿cierto? Luego, ya habiendo revisado y habiendo descartado procesos alternativos, vamos a tener que ir a revisar los hallazgos angiográficos para detectar si es que se nos pasó, por ejemplo, algunas lesiones que sean más sutiles o que hayan signos sutiles de un émbolo coronario o de una disección coronaria. Por lo tanto, la revisión de las imágenes junto al equipo de cardiología es fundamental. Luego, también es mínimo una evaluación funcional del ventrículo izquierdo que nos puede dar algunas pistas, por ejemplo, de algunas cardiomiopatías o de síndrome de Takotsubo si es que se encuentran alguna anomalía en la motilidad segmentaria particulares, ¿ok? Y ya si es que no encontramos nada que sea sugerente de esto, el paso a seguir es realizar una resonancia cardíaca y este es probablemente el examen más importante en la evaluación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque la resonancia cardíaca nos va a poder decir dos cosas. Uno, si el paciente tiene un patrón de alteración imagenológico propio de una miocardiopatía particular como miocarditis, síndrome de Takotsubo, amiloidosis, etcétera, u otra causa de dolor torácico en la coronaria, o bien nos va a poder decir si es que las alteraciones que hay son isquémicas. Y si hay isquémica, ya vamos a tener que ir a buscar con métodos un poquitito más sensibles las alteraciones en las arterias coronarias. ¿Cuáles son estos métodos? Podrían ser imágenes intravasculares como el IBUS o la tomografía de coherencia óptica, que permiten ver las características de la pared de vaso sanguíneo para detectar disrupción de placa o embolías que hayan pasado desapercibidas o disecciones que hayan pasado desapercibidas a la coronariografía estándar, ¿no es cierto? Y también se debería considerar realizar un estudio funcional con infusión de acetilcolina para ver cómo se comporta la microvasculatura, porque también puede haber enfermedad de la microvasculatura coronaria que no sea evaluable en una coronariografía de arterias epicárdicas, pero que sí vaya a poder ser desencadenado con la infusión de acetilcolina. Y esto mismo pasa con los espasmos de arterias coronarias que también podrían ser
clasificados de acuerdo o podrían ser identificados con la infusión de acetilcolina durante la coronariografía. Bueno, eso es lo que yo tenía para comentarle de los síndromes coronarios agudos. Espero le haya servido, espero haya sido un reflejo actualizado del manejo de estas patologías que sin ninguna duda, a la que sin ninguna duda se van a enfrentar durante su internado y durante su práctica profesional. Espero estén muy bien, adiós. Les dejo la bibliografía en la diapositiva de a continuación.